escucharlos cantar allá atrás en el cuartito antes de subir hizo que la piel se me pusiera chinita, pensando en Apocalipsis cuando habla acerca de cómo todas aquellas personas con una voz estarán clamando cuán grande es Él y lo que será ese cuadro del cielo. Yo creo que nosotros como iglesia, como persona, vivimos muchas veces como en una montaña rusa de emociones y de sentimientos. Es donde hay momentos donde parece que estamos tocando el cielo y hay momentos que no podemos ni siquiera despegar del piso. Y el pastor Daniel Domínguez la semana pasada cuando nos hablaba acerca del estancamiento. El hecho de que uno ya tiene que sacudirse el polvo y comenzar a hacer. Y sabe, una de las cosas que se me venía a la mente es que el mejor amigo del estancado es la ignorancia. Y el mejor antídoto para no estar estancado es el conocimiento, es la preparación. Una persona que normalmente no pregunta el por qué o no le da la curiosidad de por qué ciertas cosas son como son, muchas veces vive con la duda. Una vez en un libro de liderazgo decía que las mayores riquezas del mundo no se encuentran ni siquiera en todo el oro del mundo ni en todo el petróleo del mundo, sino que se encuentra enterrada en los cementerios de personas que tuvieron la intención de hacer, pero se quedó solamente con eso, con la intención. Ahora, para el pueblo de Israel se encontraban en un momento decisivo, porque ellos habían estado ya estancados, como lo decía el pastor Daniel Domínguez, por 40 años, dando vueltas en el desierto. Ahora, interesante que un viaje que no se iba a tomar más de 4 o 5 días de salir de Egipto, entrar a la tierra prometida, o 15 días, pero era un tiempo corto. Y ellos malgastaron 40 años de su vida por no creer la palabra de Dios. Yo al leer durante la semana me hacía la pregunta, porque como le decía, vivimos, nuestras emociones es un sube y baja. ¿Cómo hago para mantenerme cuerdo? ¿Cómo puedo hacer para poder mantener la perspectiva de que uno tiene que perseverar y seguir adelante? ¿Cómo saca uno fuerzas? Y sabe que puede ser que tu historia de repente sea parecida a la mía, que tú también estés en ese sub y baja. Que muchas veces las preocupaciones que tenemos de la vida, el sostén para nuestra familia, cuestiones de trabajo, cuestión de salud, problemas internos en la familia, y uno dice, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo uno va a poder dar pasos y poder ver lo que mucha gente habla? Y sabes, para el pueblo de Israel no era diferente. Dios los había sacado de la esclavitud, los había sacado de ese lugar donde ellos habían estado por 400 años como esclavos. Y Dios le dice, Moisés, levántate, ve y saca el pueblo y llévalos a esta tierra que fluye leche y miel. Y me imagino que el pueblo cuando comenzó a ver todos los milagros decían, vamos por más. Pero de repente en el desierto, cuando tuvieron que comenzar a poner en práctica la palabra de Dios, el corazón se desvió. El corazón se desvió, otra cosa que Dios había dicho que no se desviara. Y por eso en el capítulo 6 de Deuteronomio comienza con estos versículos. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo
y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que sus días sean prolongados. ¿Sabe que de los 5 capítulos que leímos durante esta semana, yo creo que este es el corazón del mensaje para el pueblo? La responsabilidad para que puedas salir adelante cae sobre tus hombros como miembro del cuerpo de Cristo, como el pueblo escogido de Dios, como aquello que Dios tomó siendo nada para poder mostrar su gloria. Es lo que dice el deber tuyo. Es primeramente creer y obedecer la palabra de Dios. Y una vez que tú la creas, es tu responsabilidad enseñarle a tus hijos y que tus hijos le enseñen a tus hijos. ¿Sabe que cuando uno piensa en lo que es la vida, cuando uno piensa en lo que es la iglesia, uno en vez de ver un crecimiento comienza a ver cómo le parece que todo se va apagando? Y yo creo que si uno desea salir de un estancamiento, uno tiene que regresar al corazón. Y el corazón de todo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios dado al hombre para que podamos entender su grandeza. Que así como nuestro corazón canta con tanta emoción, cuán grande es Él, nuestra mente puede entender la grandeza de los planes que Dios tiene para ti y para mí. Por eso cuando Él habló en el capítulo 6, lo vuelvo a leer, versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. ¿Cada cuánto? Cada 7 días. Cada vez que nos reunimos en un grupo pequeño. Cada vez que estamos en una escuela bíblica. No. Es cada día. Y fíjate más lo que dice. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjese cómo lo hace de una manera personal. Es tu responsabilidad conocer más, es tu responsabilidad ponerla por obras, es tu responsabilidad conocer. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y hablarás con ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque, ¿sabes? Nosotros tenemos que tomar conciencia de que si yo quiero conocer más, es mi responsabilidad tomar la iniciativa de por lo menos abrir la Biblia y comenzar a leer. ¿Sabe que es triste? Pero muchas veces no conocemos ni cuántos libros hay en la Biblia. Si colocamos y decimos aún cuáles son los libros de la Biblia. Génesis y después Mateo. Si queremos prosperar como iglesia, si queremos prosperar como persona, es tiempo que el corazón regrese a la palabra de Dios. Capítulo 4, el versículo 2, dice de esta manera: no añadiréis a la palabra que yo os mando,
ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os ordené. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. ¿Sabe que cuando uno piensa en la palabra de Dios, el versículo 2 dice, no tienes que añadir y no tienes que quitar? La palabra de Dios es perfecta en su totalidad. Nosotros como iglesia creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, que no solamente contiene, sino que es la verdad de Dios y que es la única autoridad para la iglesia y para la vida. La palabra de Dios no se conoce a través de experiencias. La palabra de Dios no se conoce a través de discusiones humanas. La palabra de Dios es perfecta por lo que dice, por lo que es, por lo que tiene. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, lo dice de esta manera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque sabe que cuando uno va a la escritura, uno muchas veces puede discutir, pero cuando hay una discusión, lo que contiene la Biblia, la información que Dios nos reveló en su Biblia, yo tengo que respetarlo como pensamiento de Dios. Yo no tengo que tratar de cambiar el significado para poder aprobar o poder darle validez a mi pensamiento, sino que más bien mi pensamiento tiene que cambiar para que la Biblia le pueda dar validez a lo que pienso. Y por eso cuando se le dice a ellos, no tienes que quitar, no tienes que añadir, no tienes que hacerle nada, la palabra de Dios es palabra de Dios y punto. Tu deber es obedecerla, tu deber es creerla y tu deber es enseñarla a tu familia. Que cuando tú estás en tu casa, cuando vas en camino, cuando te estás acostando, cuando te estás despertando, que la palabra de Dios esté presente en todo lo que tú haces. Porque la palabra de Dios es perfecta. Salmo capítulo 18, versículo 30 dice de esta manera. Dice así, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cómo conoce el joven su camino? ¿Cómo endereza el joven su camino? Usando la lámpara de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es perfecta. Ahora el versículo 1 de Deuteronomio 4 dice, pues ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora interesante que cuando uno entiende que la palabra de Dios es perfecta, que cuando la palabra de Dios, que uno realmente lo entiende en el corazón, que es la única autoridad, es ahí el punto cuando yo estoy dispuesto para obedecer. Esta semana hablaba con una persona y fue un momento donde se le compartió el Evangelio. Y la persona decía, sabes, yo creo que todo lo que dices es correcto y yo sé que lo necesito, pero no estoy dispuesto a obedecerlo. Y la segunda pregunta fue, ¿me vas a forzar a hacerlo? Le dije, claro que no. Mi deber no es forzarte a que tú lo hagas. Mi deber es explicarte lo que es. Es señalar lo que es la necesidad y la decisión cae sobre tus hombros. Y sabe, muchas veces nosotros cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, siendo que somos una iglesia cristiana,
Yo creo en voz abierta, no decimos, está bien, la creo, pero no estoy dispuesto a obedecer. Son muy pocas veces que uno en una iglesia va a escuchar eso. La mayoría de las veces en todas las conversaciones uno habla de la palabra de Dios y sí, la estoy leyendo el 5x5 y hasta 20x20. Pero sabes, en realidad cuando se trata acerca de la responsabilidad, tú y yo y Dios sabemos personalmente cómo estamos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es solamente para llenar la cabeza de conocimiento. La palabra de Dios no es solamente algo que lo tengo que hacer para decir, mira todo lo que conozco, mira todo lo que he memorizado, mira todo lo que sé y mira cómo puedo exponer. No, la palabra de Dios, si no es algo que es parte de mi vida diaria, tiene poco valor para mi vida. Si no es parte de mi vida diaria, tiene poco valor para mi vida. Porque sabes que cuando leo el versículo 1, para que la ejecutéis es una acción, para que puedas vivir es una acción, para que puedas entrar es una acción, para que la puedas poseer es una acción. Porque la palabra de Dios es aquello que tiene que llevarnos a movernos hacia la dirección que Dios quiere para nuestra vida. La palabra de Dios es aquello que tiene que impulsarnos para hacer los cambios. Hebreos capítulo 4, y así vamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Capítulo 4, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta abrir la palabra de Dios? Por el temor que tenemos que al abrirla va a exponer todo lo que somos por dentro. La palabra de Dios es algo que, como es el pensamiento de Dios, va a penetrar hasta lo más íntimo del corazón y va a colocar en evidencia la luz de la palabra de Dios lo que yo soy ante Dios. Y eso muchas veces nos da miedo. Nos da miedo a abrir el corazón para entender todo lo que hay adentro y asumir la responsabilidad que tengo que asumir ante Dios, que tengo que asumir ante la familia. Nos da miedo confrontarnos con la palabra de Dios. Pero si entendemos que la palabra de Dios es perfecta y es el pensamiento de Dios, entonces yo tengo que dejar que la palabra de Dios cumpla el propósito que tiene que cumplir en mi vida. Y si la palabra de Dios no es aquello que te está impulsando para hacer, para cambiar, para motivarte a ser diferente, entonces yo me tengo que hacer la pregunta. Se la hacía a los jóvenes hace 2 semanas atrás. Yo le decía, cuando uno piensa en lo que es la vida, ¿no? Todo el mundo dice, yo quiero estar con gente, especialmente el joven, usa la frase, I want to be real. Y todo es ser real. Y todo es que tiene que ser, no seas farsante, en otras palabras. Tiene que ser quien eres y punto. Y entonces yo les hice la pregunta, tú eres parte de esta iglesia. Tú eres una persona que puede aportar al crecimiento, que puede ayudar. Y te hago la pregunta, tú como cristiano, ¿eres real o eres religioso? Y nadie quería responder. Entonces dije, listo, si no quieres responder es dedocrático. Tú, no te digo a ti, pero tú, ¿eres real o eres religioso? ¿Y qué piensa usted que fue la respuesta? Real. Yo soy real. Le digo, listo, te creo. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con uno de tus líderes para contarle la lucha que tú tenías? Nunca. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con tus padres acerca de la lucha que tenías? Nunca.
Entonces, ¿quién te está ayudando? Nadie. Ah, pero acá me dice que eres real. Y sabe, muchas veces nosotros la vida cristiana la vivimos de esa manera. Pero yo creo que cuando uno tiene que abrir la palabra de Dios, uno tiene que ser real con uno mismo, ser sincero. Porque la palabra de Dios no va a formar gente religiosa. Va a formar gente que late con el mismo corazón y el mismo pensamiento que Dios. Y si a nosotros nos cuesta asumir lo que somos, es porque no hemos entendido la grandeza del Dios que tenemos. Aquel Dios que toma una vida que está quebrantada y la puede hacer una persona bien formada y preparada para consolar a otros. Una persona que no tiene esperanza y que la puede transformar para ser una persona que anime a otros. Una persona que no tiene propósito y darle un sueño mucho más grande de lo que se puede imaginar. Una persona que tiene un corazón lleno de odio, de rencor. Y darle un corazón que esté tierno, que sepa amar a la gente. ¿Sabe qué, iglesia? Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios es perfecta. No hay nada que se le tenga que añadir o sacar. La palabra de Dios tiene un propósito y ese propósito es llevarnos a la acción. Pero cuando hablamos acerca de la vida personal, leíamos en el capítulo 6 que la palabra de Dios tiene que ser una práctica diaria en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser una práctica diaria en nuestra vida. Y sabes, eso demuestra que debe de haber una disposición para poder ver la palabra, para poder querer leer y entender y estudiar y guardar la palabra de Dios. Fíjate nada más en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 9, ya lo que hemos leído en el versículo 1, habla que debemos guardar los estatutos, que no debemos añadir, que lo debemos de poner por obra. Versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. No te olvides. Nuevamente esa acción. Versículo 15, guarda pues mucho vuestras almas. Versículo 23 del mismo capítulo nuevamente lo dice, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios hizo. El pacto que Dios estableció con ustedes. El versículo 39 nuevamente lo dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Entiende cómo la palabra de Dios debe de ser algo que es práctico en nuestra vida. No hemos ido al resto de los capítulos, pero solamente en este capítulo nuevamente el mensaje, cuídate, guarda, reflexiona, ten cuidado, no te olvides, pon por obra, recuerda la grandeza de tu Dios. Pero ¿cómo voy a poder reconocer la grandeza de un Dios que no conozco? Es imposible. Y el conocer a Dios se conoce a través de conocer lo que es su pensamiento y su corazón. En Primera de Pedro capítulo 2 dice, como niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada. Es decir, ese bebé que está llorando, bebé chillón porque tiene hambre, no se calla hasta que le dan de comer. Y dice la palabra de Dios, así es como debe de ser tu corazón. Que cuando es la palabra de Dios, la disposición la debes de tener siempre para desearla y quererla y desearla y quererla. Y si no la tienes, no estás tranquilo hasta que se te dé la dosis que debes de tener. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Tuya. La responsabilidad es mía. Santiago capítulo 1 lo dice de esta manera. La disposición que debo de tener hacia la palabra de Dios, dice versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Porque sabe, la palabra de Dios es algo que tiene que ir lumbrando cada paso que yo doy. Y la palabra de Dios no es algo que yo solamente lo puedo tomar y decir, ay, qué lindo versículo, salgo y se me olvida lo que soy. La palabra de Dios es viva, eso quiere decir que yo tengo que tener una relación. La palabra de Dios es viva, eso quiere decir que yo tengo que gastar tiempo con ella. La palabra de Dios es viva, eso quiere decir que yo tengo que escucharla. La palabra de Dios es viva, quiere decir que tiene que tener presencia en mi vida. Porque, queridos hermanos, las iglesias están llenas de personas que escuchan la palabra de Dios, pero que no la conocen. ¿Sabe por qué hay tantas personas que van tras la mentira? Porque no conocen la palabra de Dios. La Biblia habla de ejemplos de hermanos que escuchaban y decían, llegaban a su casa y investigaban para ver si lo que habían escuchado era cierto o no. Hoy en día es tan difícil encontrar gente que pueda decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque más que ser una iglesia o cristiano que vivimos según la convicción, vivimos según la emoción. Porque no sabemos lo que creemos. Pero dice la palabra de Dios, el que quiere ser no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Dice, es una persona que mira atentamente a la perfecta ley. Es una persona que se detiene para ver los detalles. Es una persona que se detiene para ver cómo se refleja a él mismo en la palabra de Dios. Cuáles son las cosas que están fuera de lugar y que tengo que acomodar. Y dice la palabra de Dios, no solamente mira atentamente la perfecta ley, pero le llama la ley de la libertad. Interesante, ¿no? Que la palabra de Dios trae libertad al corazón del hombre. ¿Sabe qué es un común denominador entre los seres humanos? El sentir de culpa. Porque yo me siento culpable por las cosas que yo era antes. Porque yo me siento culpable por las cosas que he hecho hoy. Sabes, en la palabra de Dios encontramos a un Dios que estuvo dispuesto a hacerse hombre, morir en una cruz para perdonar tu pecado y quitar toda la culpa. ¿Lo conoces tú a ese Dios? Porque en la Biblia yo entiendo que como ser humano nunca llegaré a ser por cuenta propia lo que Dios o llegar a la medida que Dios pide. Pero cuando Dios se involucra en el corazón, no hay nada que lo pueda frenar. Y sabes, muchas veces cuando vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 les decía, cuidado que no les suceda, como sucedió allá en Baal Peor. Que la palabra de Dios estaba siendo dada al pueblo, pero que el pueblo en vez de querer escuchar la voz de Dios, se hizo una imagen y se inclinó ante una imagen. Y sabes, uno dice, nosotros no tenemos ese problema, porque ya todas las imágenes que teníamos, ya las sacamos de casa. Pero te aseguro que si tú eres igual que yo, hay una imagen que cuesta sacar. Y que es la imagen que se interpone más entre Dios y lo que Dios quiere hacer. Y esa es la imagen que uno ve cada día en el espejo, cuando no quiere decir no y decirle sí a Dios. Dice la Biblia, cuidado. Cuidado que el yo pueda más que el gran yo soy. Pero sabes, cuando yo voy a la palabra de Dios, yo entiendo que yo tengo un destino. Y ese destino puede ser el cielo o el infierno. No hay dos opciones. ¿Cómo puedo llegar al cielo conociendo lo que la palabra de Dios dice?
que Dios se hizo hombre, aquel Dios todopoderoso, el creador del universo, se hizo hombre y murió en una cruz por ti y por mí. Y si tú no conoces a ese Salvador, hoy tú tienes que conocerle y decir, Dios, yo necesito de esa salvación, porque si no estoy perdido. Pero sabes, si somos parte de una iglesia o personas que ya han confesado su fe en Cristo, entonces yo entiendo que el destino es el cielo. Y la pregunta es, ¿cómo vas a llegar a ese lugar? ¿Vas a llegar con una mochila cargada de todo lo que no pudiste dejar? ¿O vas a llegar conociendo realmente a aquel que te salvó? Porque sabes que cuando yo voy a la Biblia, yo conozco a la Biblia de aquel Dios que dice, todo aquel que está cargado y te está trabajado, venid a mí y yo daré descanso. Que todas aquellas personas que dicen, si la ansiedad que tienes de la vida es mucha, ven a mí y te daré una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si estás luchando con sentidos de autoaceptación, entiende que yo te amé por lo que tú eres y por lo que yo te puedo ofrecer. Si eres una persona que está luchando con cuestión de propósito, mi Dios dice que en Él somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Si estás luchando con un sentir de decir, no tengo nada que ofrecer, la Biblia me da a conocer un Dios que ha tomado un pueblo y le ha dado dones y habilidades para encomendarlo para la obra del ministerio. ¿Cómo te encuentras esta mañana? ¿Cómo se encuentra tu corazón esta mañana? Porque sabe, puede ser que seguimos con las mismas luchas de hace 2 años, 3 años. El pastor Daniel Domínguez lo decía la semana pasada, es tiempo de salir, de ir por más. El primer paso para salir del estancamiento es uno entender que estoy estancado, obviamente. Pero el segundo es que la palabra de Dios pueda abundar en nuestro corazón para poder amonestarnos y enseñarnos y estimularnos para toda buena obra. ¿Cómo te encuentras tú? En la cena del Señor leíamos, no se olvide de las cosas que Dios ha hecho. Y como empezamos la predicación esta mañana, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios. Mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amado Dios, gracias por su palabra. Gracias porque en su palabra, Señor, nosotros entendemos lo que es su gracia. Y Señor, no es por nuestro mérito, sino es entendiendo su grandeza, entendiendo la perfección de su palabra, el propósito de su palabra, y estar dispuestos a llevarlo a la práctica. Señor, como creyentes, nuestro destino es el cielo. Ayúdenos hoy a conocer lo que será ese lugar a través de su palabra. Señor, pedimos para que usted levante personas que se enamoren de su palabra, que tengan un compromiso genuino de conocerle a usted y de poner en marcha toda la cosa que usted ha preparado para cada una de las personas que estamos aquí.
Señor, que nuestro corazón no se enorgullezca, sino que se pueda humillar ante su presencia, para que usted como persona, como iglesia, nos pueda exaltar. Señor, que podamos dar lugar a su persona en nuestra vida cada día, para que su palabra pueda tener el impacto que debe tener en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús.